de la doctora Marta González Quiroga y de quien les habla. Este libro voy a mencionarlo, voy a hacer referencia a él primero porque ya hemos hablado sobre este y entonces después vamos a pasar al otro. Como ustedes pueden ver, habla también sobre inteligencia artificial y en este caso sobre los MAC, los métodos alternativos de solución de conflictos. Este libro, ¿cuál fue la idea? ¿Cómo surgió? Realmente el libro inicial es aquel que ustedes pueden apreciar acá, sobre el cual vamos a hablar después: inteligencia artificial y ciberdelito, realidad y reto para las ciencias penales y la criminología. Se reunió un colectivo de profesores cubanos y extranjeros, dentro de los que estaba Marta, para aportar artículos, trabajos científicos al libro. Y resulta ser que el trabajo que aportó Marta era mucho más extenso que el de los demás, mucho más amplio y más profundo. Y a mí se me ocurre decirle: bueno, Marta, vamos a hacer un libro aparte, específicamente sobre los MAC, que trate, que incluya el tema tuyo. Y bueno, como ella solamente hablaba sobre los MAC en este ámbito mercantil, administrativo, civil y familia, ¿por qué no añadir otro? Es decir, otra parte de este material, pero específicamente en el ámbito de las ciencias penales. A Marta le encantó la idea, a la UNBC también, y así es como surge este libro. Tiene dos capítulos. El primer capítulo coincide con el nombre de la ponencia, de la conferencia que vimos que presentó aquí la doctora a través de la grabación que les transmitimos, que les pasamos. Y el segundo capítulo se llama, en este caso, Justicia Penal Alternativa, una nueva era en la resolución de conflictos. Para este segundo capítulo, yo pensé, bueno, ¿quién puede realizar esta tarea? Acá en Cuba no conozco a nadie que haya investigado sobre este tema en el ámbito penal, y bueno, no me quedó otra alternativa que, ya que yo había dado la idea, asumir y entonces yo trabajar este tema, porque es el ámbito que yo más manejo, es decir, en el que yo me conduzco, y entonces comenzamos esta tarea. Al igual que Alicia, que llevamos trabajando hace más de un año, los frutos los estamos viendo ahora, pero es un trabajo arduo de muchos meses y meses de trabajo. Este libro y el próximo que les voy a presentar, que les vamos a presentar, también hace más de un año. Es decir, todos estos son resultados que se obtienen, pero después de un trabajo de mucha dedicación, de dedicarle tiempo y bueno, de mucho estudio también. En este caso, ya les habíamos hablado un poquito sobre la parte de los MAC en el ámbito administrativo, civil. Tengo que decir que acá está Jacqueline, de alguna manera. Jacqueline tuvo la posibilidad de conocer a Marta Gonzalo, es una de las árbitros, puede ser así, mediadoras, de las mediadoras que tenemos por la organización de bufetes colectivos. La única casi. Y a Irina le gusta decir que no sabe cómo, Jacqueline, siendo tan intensa, ha sido entrenada para ser mediadora, porque eso es una labor que va a realizar específicamente la organización de bufete colectivo. Y bueno, acá, sobre este tema no les voy a hablar porque ya intercambiamos un poquito cuando hablamos sobre la intervención de Marta. Les voy a hablar más bien sobre el segundo capítulo, sobre los MAC en el ámbito penal. ¿Qué pasa? Que en el ámbito penal la solución propiamente no lo vemos en la ley de proceso penal en un capítulo dedicado al tema, sino que lo vemos disperso en distintos capítulos. Cuando habla, por ejemplo, a los criterios de oportunidad, que hay quienes consideran que los criterios de oportunidad no son métodos alternativos de solución de conflictos, sino que es la potestad discrecional que tiene, en este caso, la Fiscalía de decidir si solicita o no la apertura a juicio oral, pero indudablemente es una forma de conciliación o acuerdo, porque así lo prevé la ley del proceso penal cubano, cuando exige que cuando haya un acuerdo entre las partes se levante un acta donde, bueno, ahí se establezca a qué conclusiones llegan cada una de ellas. Y ahí tenemos los MAC, de alguna manera, reflejados en el ámbito del derecho penal, procesal penal cubano, que casi siempre lo que dice la ley es que se haga en presencia de las partes, el fiscal, una autoridad actuante, pero yo considero personalmente que no hace falta necesariamente que ocurra o que se realice ante el instructor,
o ante el fiscal. Las partes, los abogados, pueden levantar un acta de conciliación, de acuerdo, y después presentarse las actuaciones. Tanto es así que en Alicia, dentro de los escritos que puede hacer Alicia, se previó precisamente esta acta de conciliación o acuerdo que se puede levantar entre las partes, se presenta a la autoridad y además se adjunta un escrito que también por allá se lo hemos planificado para que Alicia lo pueda hacer, fundamentando el por qué en este caso concreto se ha de aplicar el criterio de oportunidad. Pero los criterios de oportunidad no son los únicos que tenemos, que se parezcan un poco a lo que son los métodos alternativos de solución de conflictos en la vía penal, sino que también tenemos, por ejemplo, cuando se retira la denuncia en aquellos delitos donde se permite, porque en el caso de Cuba no está previsto para todos los delitos, sino aquellos que reúnen determinados requisitos, cuya sanción llega, por ejemplo, hasta 5 años, que no lesionan determinados bienes jurídicos que son de interés para el Estado proteger, que no lesionan bienes tales como pudiera ser aquellos relacionados a aquellos hechos donde haya manifestación de violencia de género, donde haya menores como víctimas. Y entonces la denuncia, en este caso, que la ley procesal penal cubana, cuando se retira la denuncia ante el juicio oral y que por tanto no hay por qué continuar con el proceso, no prevé más allá no prevé propiamente un acuerdo de parte. Pero me pueden decir dónde se retira la denuncia que no haya habido un acuerdo entre las partes. Que en este caso el denunciante o la víctima no se haya reunido con esta persona y esta persona le haya pedido disculpas y le haya dicho, entonces en consecuencia yo voy a retirar la denuncia. De alguna manera he tenido esa experiencia, la he visto y aunque no lo prevé así la propia ley del proceso penal cubano, son actos que se realizan y de alguna manera yo pienso que estamos hablando de métodos alternativos. También no constituye un método alternativo, pero es algo que se asimila a esto, lo encontramos cuando existe acuerdo con la acusación, conformidad con la acusación, que al final el tribunal escucha a las partes y valora si no existe algún elemento en contra que lo impida y entonces lo puede aceptar. Nuestra ley procesal penal cubana no tenemos esa variedad de métodos alternativos que pueden tener o existir en el ámbito civil, administrativo, de familia, pero sí tenemos algunos que buscan de alguna manera paliar y buscar estas alternativas de lo que se llama la justicia restaurativa, que la justicia restaurativa en el derecho penal busca más que nada tratar de restaurar el daño, esa víctima que ha sufrido sienta o tenga una compensación y que al mismo tiempo darle valor, darle la posibilidad de que ella sea la que tenga el control del proceso penal y no sea un fiscal o no sea un juez el que se pronuncie sobre un conflicto que sobre todo le atañe a ella. Y es por ahí donde este libro que les presentamos hoy, que se puede acceder a través de online a la tienda y adquirirse, nos habla de estos métodos en el ámbito donde lo hace Malta, pero también en el ámbito del derecho penal. Hay un epígrafe dedicado específicamente al derecho penal en Cuba a explicar las características de estos métodos o de esto que se le parece a los métodos, a los MAC en nuestro proceso penal cubano. Y también habla un poquito de inteligencia artificial, habla de los retos que nos enfrentamos a una inteligencia artificial aplicada en este ámbito. Más o menos, como hemos hablado ya sobre los MAC, no me voy a extender mucho. Ahora entonces voy a introducir el siguiente libro. El siguiente libro, yo les adelantaba ahorita, que se llama Inteligencia Artificial y Ciberdelito, Realidad y Retos para las Ciencias Penales y la Criminología. Como ustedes lo ven, ya sí, este libro es enteramente aplicado al ámbito de las ciencias penales y la criminología como una ciencia especial. Este libro se llama Colombia, además, ¿no? En el nombre se identifica Colombia, Cuba, España y Rusia. ¿Por qué razón? Porque los autores son de estos países, provienen de 8 universidades diferentes. En total son 14 autores. Dentro de los autores, me encuentro yo, se encuentra la profesora Miley, que ya conocen, actual jefa del Departamento de la Universidad de Derecho, máster. Se encuentra Rachel,
que recién se graduó, pero obtuvo al graduarse incluso premio al mérito científico precisamente por los resultados científicos en investigaciones, publicación de artículos, y bueno, dentro de ellos está este texto también, y la participación en eventos y obtención de determinados premios. Las menciono a ellos porque están aquí, pero tenemos profesores de la Universidad de La Habana, profesores de la Universidad Oriente, profesores de Rusia, de la Universidad Federal del Sur de Rusia, tenemos profesores de la Universidad de Rey Juan Carlos, de Colombia, la Universidad Nacional de Colombia, para mencionar algunos ejemplos. ¿Cuál es el contenido? ¿Cómo se organizó este libro? Por artículos. El libro anterior está dividido en 2 capítulos, este se dividió por artículos. Cada uno de los autores conformaron, desarrollaron, investigaron un artículo que coincide, la mayoría de ellos, precisamente con los módulos de un diplomado online que se está realizando en estos momentos por la plataforma de la UNBC y que se va a inscribir también en la Universidad de Cienfuegos. Entonces, se dividió el libro en los artículos según determinados temas, por ejemplo, los relacionados a la criminología, en sentido general, a lo que es la violencia digital, que también la encontramos a través de las redes sociales, la encontramos ahí donde la inteligencia artificial no solamente se utiliza para la ejecución de estos hechos, sino también para el enfrentamiento a las mismas. Después Maggie nos puede hablar un poquito más sobre esto, ya que su artículo trabajó sobre el tema. Encontramos aquí, por supuesto, un primer capítulo que hace referencia a qué cosas son los sistemas inteligentes, la ética en los sistemas inteligentes. Hay otro artículo de un profesor, de Antonio Serrano, un profesor español, que se refiere a las regulaciones existentes con respecto a los sistemas inteligentes, a las IA, y nos habla sobre este reglamento al cual hicimos referencia antes, aprobado por la Unión Europea para limitar la utilización de los sistemas inteligentes. Encontramos artículos sobre pena general, sí, porque dentro de los dilemas que se debaten hoy en el ámbito de las ciencias penales se encuentra quién va a responder penalmente. Si una inteligencia artificial ejecuta un hecho delictivo, ¿va a responder sus creadores? ¿Van a responder la inteligencia artificial o va a responder ese usuario que la está utilizando? Pensando que los sistemas inteligentes, por muy autónomos que pueden ser, nunca van a tener voluntad para decidir, aunque existen criterios que sí, que va a llegar el momento que lo pueden hacer. Incluso se habla de que en algún momento la inteligencia artificial va a eliminar a los seres humanos y cosas similares, pero si eso sucediera, estamos muy lejos de estar en ese momento, y hablar hoy de personas artificiales, como hablamos de las personas naturales y las personas jurídicas como sujetos del derecho penal, es otro de los temas que se debaten en este libro. Fíjense ustedes que la pregunta está: ¿las instituciones y categorías de la dogmática penal, del derecho penal actual, pueden ser aplicables a los sistemas inteligentes? Entonces, eso es otro de los artículos que tenemos acá. Tenemos un artículo sobre, precisamente sobre criminología, donde se habla de cómo enfrentar los hechos delictivos ejecutados con inteligencias artificiales. Estamos hablando de la prevención situacional. Sobre la prevención situacional, sobre lo que nos puede hablar también Rachel un poquito más. Dentro de los artículos existe uno relacionado con el sistema penitenciario en Cuba. Los sistemas penitenciarios en Cuba también tienen un sistema que propiamente a lo mejor no constituyen algoritmos o basados en sistemas inteligentes, pero sí son capaces en estos casos de alertarnos, de decirnos cuándo se le ha de conceder o no la libertad condicional o determinados beneficios a los internos que se encuentran en estos centros cumpliendo sanción. Fíjense ustedes que existe actualmente ya se conoció el primer caso de un juez robot en los Estados Unidos, en Wisconsin, un caso donde el primero, donde se concedió una libertad condicional y el abogado estableció un recurso de apelación, y dentro del recurso de apelación, como lo había en este caso, la decisión había salido de un juez robot, dentro de los argumentos esgrimidos por este abogado estaba, primero, que se había violado el debido proceso. ¿Por qué se había violado el debido proceso?
porque no se sabían los criterios que se había tenido en cuenta por parte de la IA para denegar ese beneficio a esa persona. ¿Qué sucede? Que esta persona casualmente era de origen africano, tenía la piel negra y estaba alegando también discriminación, estado de indefensión. Al final fue declarado sin lugar y no ganó el recurso de apelación. Pero son dilemas, cuestiones que se debaten con respecto a los sistemas inteligentes en este ámbito. Hay otro trabajo muy interesante que es desde el punto de vista de la criminalística. Es un trabajo que hice en conjunto con el profesor Rafael Hernández de la Torre, experto en criminalística muy conocido acá cubano, que habla sobre la prueba digital. ¿Y por qué habla sobre la prueba digital? Porque cómo se inserta esa prueba al proceso penal. Fíjense ustedes que ya a la ley del proceso penal cubano se le ha reconocido la utilización de distintas técnicas, medios digitales, pero no se habla propiamente de la prueba digital. El Tribunal Supremo Español dictó recientemente una sentencia en la cual se pronuncia sobre la prueba digital y le da el mismo valor, le otorga el mismo valor que cualquier otra prueba, incluso documental, porque reconoce que la mayoría de las transacciones y acuerdos que en la actualidad se llevan ¿por dónde? Precisamente por las redes sociales, por estos medios, por WhatsApp, Facebook, etc. Y por tanto tiene que ser una prueba de valor. Lo que cómo se inserta al proceso, ese es el dilema. Y un poco que acá el libro nos habla sobre eso, nos habla también sobre la valoración, el valor que se le ha de otorgar a esta prueba, que según principio procesal que existe en nuestro país es según la sana crítica, la lógica del juez, es decir, que no se le va a dar un valor mayor o menor que el que tiene otras pruebas. En otros países no es así. Acá, bueno, en fin, sobre esto se comenta un poco en el libro. Por supuesto, se habla de ciberdelito, porque el libro es Inteligencia Artificial y Ciberdelito, la realidad que tenemos y los retos que implican para las ciencias penales. Y dentro de los ciberdelitos nos habla de sus características, nos habla de que estamos enfrentándonos a un nuevo tipo de delito que constituye un reto desde el punto de vista de cómo detectar a los autores de estos hechos, teniendo en cuenta que ocurre en el ciberespacio. No podemos hablar de un delito que acontece en estos momentos ante nosotros, como podría acontecer un delito de asesinato, un delito de estafa. Estamos hablando de hechos donde el autor puede estar a kilómetros y kilómetros de distancia de donde en estos momentos se obtiene o existe el resultado lesivo. Sobre enfrentar el ciberdelito, todo esto en su conjunto trata este libro, que aunque se hable de autores de distintos países, creo que es un libro con una vigencia tremenda que está acá en Cuba. Hay un artículo muy interesante acá, habla sobre el juez robot. Elena hoy nos iba a hablar sobre el juez robot. Hay una película que salió recientemente española, muy buena. He visto por ahí los trailers que habla sobre este juez que se auxilia de una inteligencia generativa para decidir cómo resolver los casos. Bueno, aquí en este artículo se habla de un juez robot, un juez que toma también decisiones y se cuestiona, como en todos los demás casos, aquellas problemáticas derivadas de los sesgos, la ética, sobre las que ya nosotros hemos hablado. Y incluso hay una de las limitaciones que establece la Unión Europea sobre la utilización de los sistemas inteligentes está en que este tipo de soluciones debe seguir siéndose por los humanos y no por los robots, porque indiscutiblemente por mucha información que tenga un juez o un juez robot nunca va a tener esa percepción que tiene el ser humano, ese juez que interactúa directamente con la persona, que lo ve llorar, que lo ve reír, cuando está, por ejemplo, dando un testimonio, emitiendo una declaración. En sentido general, estos son algunos elementos que tenemos. Vamos a dejar que Maggie nos hable un poquito sobre lo que ella hizo en su trabajo. Buenos días a todos y todas. Primeramente, darle las gracias a Hermana por la invitación y la posibilidad de participar hoy en este espacio y por la guía que nos ha brindado en la coordinación de estas obras. Cuando me hizo extensiva la invitación a participar en el libro, realmente lo tomé como una impronta y realmente nos preguntábamos
debatíamos en aquel momento y nos decíamos, bueno, ¿realmente puede una inteligencia artificial contribuir de manera efectiva a trabajar o a atajar el tema de las brechas de género que tanto nos afectan hoy en la sociedad actual? Y cuando empezábamos a estudiar vemos que sí, ahí efectivamente no todo es malo, no todo es negro, no todos son colores de blanco y negro, hay muchos matices en el empleo de la inteligencia artificial en relación al enfrentamiento de los delitos o las conductas que pueden generar laceraciones de género. Vemos que es un tema que realmente es apasionante, en primer lugar porque soy mujer y defiendo arduamente el tema de la violencia de género y la necesidad de erradicarla e incluirla también en los discursos que en estos momentos se mantienen, no solo a nivel de ciencia, a nivel de academia, sino también para el enfrentamiento en las políticas públicas. En el artículo hacemos un estudio y también en el diplomado es uno de los objetivos, que es sensibilizar a la población, a los oyentes, pero también a los actores y decisores en el tema de las políticas públicas con el tema del enfrentamiento a la violencia de género. Cuando estudiamos para la preparación de este artículo, encontrábamos ejemplos como SARA, un chatbot que es utilizado por el proyecto Infosegura, que le brindaba información en tiempo real a las víctimas sobre el lugar en el que estaban, si estaba en un área de alto índice delictivo, si se encontraba uno de los agresores en dependencia de cómo esa persona programaba, por supuesto, porque a través de mensajes de texto le salían como alertas en el teléfono que estás accediendo a una zona que no es segura, estás en un lugar donde hay tanto índice de violencia y demás. Entonces es una forma en la que podía esta inteligencia artificial contribuir a que esa persona pudiera tomar una vía alternativa, es decir, para moverse hacia otro lugar. Encontrábamos también, eso es un caso positivo, pero encontrábamos también casos negativos. Encontrábamos casos como lo que pasó con Amazon, que empleaba una inteligencia artificial para el tema de recursos humanos, para el tema de la contratación, y veíamos cómo esa inteligencia artificial en 2015 se comprobó que tenía sesgos de género en el tema de contratación, porque entonces prefería contratar a hombres blancos, preferiblemente en una edad entre los 20 y los 40 años, y dejaba de lado cuando competía en la contratación a las mujeres, aun y cuando tuvieran posiblemente la misma, es decir, igual capacitación o hasta mayor. Tema que Amazon después públicamente sacó una disculpa, además y demás, pero entonces vemos que no todo tiene blanco y negro. Hay muchos matices en relación a la aplicación de la inteligencia artificial y el tema de género. En el diplomado hablamos de datos estadísticos, de otras informaciones mucho más detalladas, pero bueno, realmente después de toda la explicación que ha dado Yerwani a nivel general, no creo que sea un momento oportuno para esto. Realmente invitarlos a que participen en el diplomado, todas las personas que estén interesadas. Realmente creo que es un espacio muy bueno para aprender y socializar y exhortarlos a seguir compartiendo en estos espacios. Bueno, en el caso del artículo que elaboramos, del cual soy autora, es sobre la inteligencia artificial aplicada a la prevención situacional como estrategia para prevenir el ciberdelito. Igual es un tema novedoso, un tema del cual no sabía ni conocía nada, tuve que indagar junto con mi madre, que bueno, he seguido su camino y aquí estoy también agradecida por la oportunidad, por enseñarme. Y bueno, no voy a dilatar esta presentación, pero bueno, darle las gracias de verdad por las oportunidades que me ha dado y siempre seguir su... Entonces, como les decía, el tema, la inteligencia artificial aplicada a la prevención situacional como estrategia para prevenir el ciberdelito. ¿Qué entonces sería la prevención situacional del ciberdelito? Bueno,
esta se centra en diseñar entornos y sistemas que dificulten la comisión de delitos cibernéticos, en lugar, digamos, de detectar o sancionar a los ofensores. Por lo tanto, se trata de anticipar, minimizar las oportunidades que tiene el delincuente para cometer este tipo de hechos delictivos, de manera tal que modifiquemos ese entorno virtual y lo hagamos menos atractivo y más fuerte, más resistente para que sea difícil de explotar. Por su parte, la inteligencia artificial nos permite el análisis, la predicción de patrones delictivos en el entorno digital. Por lo tanto, nos va a permitir identificar vulnerabilidades en el sistema, posibles, digamos, ataques cibernéticos y por lo tanto proponer medidas preventivas. Igual puede ser desarrollado, empleado en el desarrollo, digamos, sistemas de seguridad más robustos, o bien para detectar conductas anómalas en la comisión de estos tipos de hechos, digamos, en los dispositivos o en las redes. Es decir, este es el resumen del artículo para que ustedes vayan entendiendo. Lo ideal sería leerlo y conocer más sobre el tema, pero la conclusión de este artículo es que la inteligencia artificial es la clave idónea precisamente para contribuir a la prevención situacional del ciberdelito, teniendo en cuenta las herramientas que nos proporciona para comprender, predecir y mitigar estas amenazas en el entorno digital. Igual los invito y los exhorto a que puedan leer. Igual, si vas a abrir el tema, vas a hablar algo más sobre el ciberdelito. Cada día se extiende más, porque la mayoría de las acciones, las conductas que nosotros realizamos, las acciones diarias, las hacemos incluso a través de las redes. Aquí quien no tiene un celular en estos momentos en sus manos, quien está consultando algunas redes, las redes sociales. Y la inteligencia artificial se utiliza para la ejecución de estos hechos, pero también, como decía Rachel, para la prevención de estos hechos. Y todos estos elementos, conjuntamente con lo que mencionaba Miley, forman parte del libro. Creo que es un libro interesante que nos abre la percepción que tenemos sobre esta situación y que, bueno, lo invitamos a leerlo todo. Y si tienen alguna pregunta, algo que quieran ampliar, saber. De hecho, hemos tenido casos de ataques cibernéticos en la plataforma de correo. Sí, recientemente tuvimos acá en Cuba ya ataques cibernéticos, no a nivel de persona natural, sino de persona jurídica. Por el televisor conocimos de las afectaciones que hubo en Cupé, incluso hasta el bufete. La UNBC sufrió un ciberataque en la plataforma de UNBC, que por eso el diplomado se tuvo que aplazar, es decir, dejar un poquito más para acá para poder solucionar los problemas de seguridad. A nivel de ciberdelitos ya conocemos de las estafas, esos delitos que son delitos tradicionales pero que se están ejecutando a través de los medios informáticos, a través del ciberespacio, como son las estafas informáticas, como pueden ser también aquellos delitos contra el honor. Hay inteligencias artificiales que toman una foto suya y es capaz de reproducir una nueva, pero a usted sin ropa. Allá en Granada, por ejemplo, ocurrió un hecho donde sucedió con menores de edad, que cuando lo hacen con personas adultas es igual de agresivo, pero cuando son menores de edad uno se pregunta ¿cómo puede ser posible que exista tanta falta de sensibilidad y de colocar a menores de edad en desnudos, ¿no? Y perfectamente usted lo ve y no ve la diferencia, no la percibe, porque se utilizan para eso los sistemas inteligentes. Hay una estafa muy reconocida en España que es con Brad Pitt, una señora que estaba interactuando con lo que ella creía o con quien ella creía que era Brad Pitt. Brad Pitt le hablaba, le escribía, le sacaba esta foto y le decía te amo, imagínense ustedes. Ahora ya no puede ser porque Brad Pitt ya está saliendo más tiene una vida romántica actual, ya está saliendo, estrenó recientemente una película, pero en ese momento incluso él estaba pidiendo dinero para su última película. Imagínense ustedes, Brad Pitt pidiéndole dinero para filmar, para poder costearse una película cuando tiene viviendas, domicilios, mansiones de no sé cuántos millones de dólares. Pero las personas son crédulas, pueden creer eso, pueden creerse que están siendo amadas por alguien como Brad Pitt.
que hay algunos autores que creen que ese tipo de delito no debería configurar tal, porque cuando es algo tan evidente no se puede considerar que califique un delito de estafa. Indiscutiblemente se están utilizando esos medios. Nosotros conocemos que a veces nos llegan mensajes por el celular de una herencia. Todavía a esta altura, hace poco alguien me estaba preguntando, me estaba diciendo, me llamaron para decirme que tengo una herencia, no me digas, sí, me pidieron esto y estos datos, tú se los diste. Bueno, todavía, fíjense, después de tantos casos que hemos conocido, todavía existen estos casos, todavía existen personas crédulas o que están, quieren creer en una esperanza y entonces aportan datos y después le dicen, bueno, pero para hacerle la gestión usted nos tiene que mandar tanto dinero. Y la persona no tiene dinero y la busca porque está confiando en que este abogado que representa a su familia, que el único heredero que existe es él, le van a hacer llegar esa herencia. O incluso sin heredero, una viejita, este fue el caso que me consultaron recientemente, enferma, que tiene una gran cantidad de dinero y decidió otorgárselo a usted. Y entonces la persona de pronto se siente importante, pero es que acá en Cuba, noten ustedes cómo también tenemos estafas. Las estafas estas que es ese cambio de dinero, que usted deposita cierta cantidad de dinero, espera que a su vez se lo deposite en otra cifra, en otro lugar y no le llega el dinero. No les llega el dinero. Entonces, esto está sucediendo muy común aquí en Cienfuegos. Tan común que uno se pregunta, ¿cómo puede suceder? ¿Cómo todavía puede estar sucediendo eso? En Facebook te ponen ahora una MIPYME que se especializa buscando ofertas de trabajo, y la oferta de trabajo es que usted va a ir como agente a determinado lugar donde van a depositar un dinero en su cuenta. Pero la que está dando su rostro es usted, no esa otra persona a la que supuestamente usted está representando. Sucede la transacción, pero la que hizo la transacción nunca recibe el dinero y después termina usted una persona decente, crédula como intermediaria en un hecho delictivo donde hay una víctima, usted no recibió ningún beneficio y entonces el verdadero culpable no se sabe dónde está. A veces está en Cuba y a veces está incluso en el extranjero. Es decir, que estos hechos no lo podemos ver como algo ajeno. Es algo que tenemos ahí, que estamos sufriendo, que estamos viendo. Y entonces, un poco que el libro nos habla de todo esto. Yo quería hacer un comentario porque una cosa que me preocupa mucho es cómo las personas estamos asimilando lo que es la inteligencia artificial y cómo la estamos juzgando, porque eso es una tecnología más de clara y lo que se está mostrando ahora en el mundo es exactamente cómo se ha mostrado el ser humano con la tecnología que ha desarrollado durante toda su etapa histórica. Cuando se desarrolló la tecnología nuclear, ¿alguien me puede hablar de alguna aplicación, la primera aplicación que tuvo la energía nuclear? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es decir, lo que está sucediendo con la inteligencia artificial ahora, que se está poniendo de manifiesto, es exactamente la relación que el hombre tiene con su propia tecnología. Es decir, ¿cómo la utiliza posteriormente? ¿Cómo se utiliza la energía nuclear? ¿Cómo se va a utilizar la inteligencia artificial? ¿Qué valores y qué principios éticos tienen las sociedades que están desarrollando estos sistemas? Entonces, eso se va a reflejar ahí. No tiene por qué ser exactamente nuestra realidad, aunque pueda suceder que hayan individuos con esas características que utilicen esa tecnología de esa manera. Pero casi todos los ejemplos que se están poniendo acá, yo decía, ¿qué cosas tienen en común? Lo que tienen en común no es muy diferente a lo que se tiene en común de una persona cuando utiliza un arma para cometer un delito, o utiliza algún tipo de herramienta para abrir una puerta. ¿No? Sí, tiene eso en común. Es lo mismo. Al final es una tecnología que se está utilizando con un fin delictivo o con un fin de cualquier otro. ¿No? Entonces, básicamente lo que está sucediendo es que se está utilizando esa tecnología de una manera para que no es éticamente reprochable, que no es para lo que esperaríamos que se utilizara. ¿No? Porque realmente en la parte de los sistemas inteligentes, la automatización y cómo se modeliza la relación humano-tecnología, existen tres enfoques. A lo mejor lo que estamos utilizando son el enfoque equivocado. Ya me estoy metiendo en la parte donde no se busca un delito, o sea, por ejemplo, esto del juez robot y cosas así. Ahí lo que se está utilizando es el enfoque equivocado, el enfoque erróneo. Hay tres enfoques. Un enfoque es humano en el lazo. ¿Qué significa eso? Que el agente autónomo, la inteligencia artificial, por ejemplo, porque no puede ser un agente autónomo que no tenga esa tecnología, emite una recomendación sobre una solución de una determinada problemática. Y ese humano está interpuesto entre ese agente autónomo
y la aplicación o ejecución de esa acción. Que pudiera ser juzgar a alguien, decir que usted va a ser sentenciado a 30 años de prisión. ¿Está claro? Sí, el humano, ese sistema inteligente, emite esa recomendación, el humano tiene que estar ahí para observar eso y evitar que se cometa una injusticia, ¿no? Está la otra manera de modelizar eso, que es el ser humano sobre el bucle, pero no interrumpiendo, sino que sencillamente se emite esa acción y de hecho la puede implementar el mismo sistema autónomo, pero el ser humano la puede anular. Y está finalmente la tercera, que es automatización total, autonomía total, es decir, el sistema opera totalmente autónomo. El ser humano no interviene en nada. Entonces el sistema analiza el entorno, analiza el caso concreto, emite una acción y se ejecuta. Es decir, imagínense que esa tercera opción es totalmente, por lo menos yo lo veo así, en el área de derecho, en el área de las ciencias médicas, por ejemplo, yo no la puedo aceptar. Por lo menos yo, a otra persona, si no, miren, ese juez robot o ese algoritmo de Amazon sin supervisión ninguna haciendo eso, ¿no? Pero, es decir, ¿qué es lo que hay ahí? Una manera equivocada de seleccionar el mecanismo de automatización o de relación, modelizar la relación entre la tecnología y el ser humano. Es lo que hay ahí. O sea, la tecnología, la inteligencia artificial de por sí no es enferma, no es dañina, no es sesgada. Somos nosotros con nuestros datos, con nuestra forma de ser, lo que sesgamos, lo que hacemos que ese algoritmo sea como es. Pero es por sí una tecnología tan limpia como lo es la nuclear, o tan limpia como es la fotovoltaica. ¿Bien? Sí. ¿Qué pasa? Que también la película, los medios de difusión no especializados, etc., nos da una visión un poco catastrofista del asunto. Pero hay que tener esas cosas en cuenta, que muchas de estas cosas se explican sencillamente por no aplicación de la ley correctamente, por falta de supervisión, por una selección equivocada del modo de movilización de la relación humano-tecnología. No es sencillo con eso. Y que se puede librar y se puede resolver estas cuestiones haciendo un análisis objetivo, un análisis consciente de cómo emplear esa tecnología en cualquier esfera de nuestra vida. Yo voy a hacer una pregunta ya. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta para terminar? Bueno, voy a hacer una pregunta para terminar esto. De los que están presentes aquí, levanten la mano. ¿Quién alguna vez ha utilizado un sistema inteligente? Ya sea para traducir un texto en inglés, ya sea para preguntar a ChatGPT. Por favor, levante la mano. Bueno, entonces, pregunta al revés. ¿Quién no ha utilizado nunca un sistema inteligente? Y otra cosa que es interesante. Usted, pues ya es hora para que No, empiece. está equivocada. Usted tiene un celular, ¿verdad? Usted está utilizando un sistema inteligente constantemente sin darse cuenta. Constantemente usted está tecleando y el sistema inteligente dice la palabra que viene ahora en el texto es esta. ¿No? La más similar. Eso es un sistema inteligente que hay detrás de eso, está sugiriendo qué es lo que viene después. ¿Me entiende? Entonces, si usted hace así, cierra los ojos y empieza a teclear y da con los ojos cerrados, ¿qué va a pasar? En mi casa no se rectifica. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa si pero si yo no quería mandarte este mensaje, disculpa? No puede cerrar los ojos. El ser humano no puede cerrar los ojos ante el uso de la tecnología. No puede cerrar los ojos. Eso es lo que está pasando. Y una cosa interesante también que pasa, estamos buscando, en tu opinión, en extremo, este tipo de tecnología. Porque es una tecnología realmente impresionante, disruptiva, que lo cambia todo. Te pone desnudo, te hace una canción nueva, te produce un texto como si fuera con el idioma de, no sé. La voz de tu mamá. Hace lo que prácticamente parece que es una cosa como si fuera alguien de allá atrás. No me creo, esto no puede ser una máquina, esto es un ser humano que está haciendo eso. Produce pintura de una calidad que parece realmente hecho por una persona, ¿no? De todos los sentidos, dice, no puedo juzgar esto porque todo es precioso. Yo no puedo decir que no, te dejas sin palabras. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Estamos hablando mucho quizás por esa idea, ¿no? Pero nosotros llevamos usando internet y sistemas inteligentes desde hace muchos años. Google, por ejemplo, se fundó en 1998 y Google usa para mostrarnos los resultados de lo que nosotros buscamos en Google, usa inteligencia artificial. Quizás no usa una inteligencia artificial generativa, pero usa una inteligencia artificial que tiene sesgo también. ¿A ustedes creen que la opinión de Cuba que tenemos nosotros sobre nuestro sistema político o sobre cualquier otra cosa es lo primero que va a hacer?
Cuando usted busca a Fidel Castro o busca a cualquiera de nuestros héroes o cualquiera de nuestras cosas, las cosas que nos identifican a nosotros como cubanos, ¿qué es lo que sale ahí? De primero, lo que es algoritmo, viene de atrás, sus sesgos y sus cosas, y sin embargo nadie se cuestiona eso. Cuando nosotros vamos a redactar un artículo científico, una búsqueda en Google, una búsqueda en la base de datos existentes para eso, pero fundamentalmente la gente utiliza Google o Google Scholar, que están diseñados para eso, ¿no? Y uno busca, y de ahí saca las conclusiones, se lee ese artículo, mira bien, se lo creo, ¿no? Y hago mi artículo, lo referencio, busco eso, ¿y por qué? Porque eso sí, y es tanto. Porque eso es inteligencia artificial también. ¿Quién puso ese artículo de primero? ¿Y se sabe si lo escribió un ser humano? Ese artículo, porque pudo no haberlo escrito un ser humano. Es decir, estamos usando diariamente inteligencia artificial y no lo sabemos. ¿Y por qué nos enteramos de que el ChatGPT es una inteligencia artificial? Porque nos lo están diciendo. Sin embargo, Google también lo es. Sí, ya estamos relacionándonos constantemente, llevamos muchos años relacionándonos con este tipo de tecnología sin saberlo. Estamos muy conscientes de eso. Y estamos utilizándolo y la hemos incorporado a nuestra vida diaria inconscientemente, como algo natural. Y le estamos haciendo un poco de resistencia quizás a esta otra, porque es generativa, porque es nueva, porque está en el punto. Pero perfectamente, aquella puede estar muy mal. Ya se habla hasta de ciudades inteligentes, donde se gestiona todo, eso es increíble. Bueno, vieron que realmente el tema da para hablar muchísimo, para intercambiar muchísimo. Hay cantidad de ejemplos de sistemas inteligentes que se están utilizando en todo el mundo, sistemas inteligentes parecidos a Alicia, sistemas inteligentes en la policía, mapas criminales que siguen una criminología ambiental para localizar los sospechosos. Es increíble todo lo que se está haciendo en el mundo y que nosotros también formamos parte de ello, no estamos ajenos. Estos son temas para invitarlos a ustedes a reflexionar. Y ojalá que les haya gustado, que hayan pasado un buen rato, que hayan visto algo diferente y al menos en el día de hoy.